Les habíamos prometido meternos en el caso de Lola con la noticia siempre desagradable, ¿no? De encontrar a un homicida, ¿no? Pero también llevando paz, algo de paz a esa familia. Doctor Jorge Barrera, abogado penalista, abogado de la familia Chomnalés. Desde el primer momento estuviste en este caso, ¿no? Bienvenido. Sí, desde inclusive antes que supiéramos que había fallecido, cuando desapareció, y esas horas entre que desapareció y se confirmó la triste noticia, con la familia estuvimos tratando de recorrer, de recabar datos, y bueno, a las horas tuvimos esa novedad y a partir de ahí trabajamos. Yo diría que la familia ha demostrado en este caso constancia, tenacidad, entereza, mucha fe. Certeza de que a través del trabajo este crimen no iba a quedar impune. ¿Hablaste con ellos, obviamente, en estas horas? Sí, hablé con ellos. ¿Cuál es el sentimiento? Hablé en el momento mismo que se dictó el auto de procesamiento, porque quería que fueran los primeros en enterarse directamente. Estábamos con el doctor Juan Raúl Williman, los dos hicimos una conferencia, los cuatro, de que recién ahora van a empezar a vivir el duelo y que traía un sentimiento encontrado, nos decía... vamos a dormir en paz, Lolita nos ayudó, porque en el camino mientras íbamos hacia el juzgado, cuando hablaba con la madre, habíamos ido 17 veces ances con expectativa y luego frustración. Entonces, en esa conversación me dice ella, mirá, averiguame, Jorge, si el día 18 pasó algo, porque tengo un presentimiento. ¿El día 18? De mayo. ¿De ahora? Ahora? O sea, claro, si pasó algo, porque tengo un presentimiento. Y bueno, es entendible la situación de madre. Bueno, llegué, lo primero que hice en el expediente fue analizarlo, vi que había dos fechas que eran importantes, el 12 de mayo y el 18 de mayo. En esos 6 días yo los pondría como días claves. Uno donde el 12 de mayo una fenómena como es la genetista Sander, que realmente... Natalia Sander, sí. Exactamente, que ha de sido... policía técnica. Ya vamos a hablar de eso, de cómo se llegó al homicidio. Bueno, cuando ella hace el informe el día 12 de mayo, fecha que además por otras razones recuerdo mucho, entre el 12 de mayo y el 18 de mayo, que es donde realmente terminan con la orden de allanamiento. No, ¿la orden de allanamiento fue el 18? Sí. ¿Y la madre te dijo, tengo el presentimiento de que el 18 pasó algo? Yendo directamente ese día. Y uno dice, bueno, en definitiva, vamos ahora con el diario del lunes, bueno, le dijo, bueno, te lo voy a averiguar, pero ya 17 veces anteriores había ido con esa noticia negativa. Y bueno, esta vez... Pues sí, por suerte, ¿no? Por suerte, para darle paz a esa familia. Sin duda. 7 años y medio. 7 años y medio después, porque estamos hablando, claro, el 28 de diciembre, ¿no?, del 2014. Exactamente. ¿No? Vamos a hacer una reconstrucción de lo que más o menos todos sabíamos hasta el momento. Ese día, después de almorzar, Lola sale caminando por la playa, ¿tá? Y bueno, nunca aparece hasta que horas después es encontrado su cadáver. Las versiones que se manejaban... Se hace la denuncia, ahí se hace la denuncia porque ella sale a las 2 de la tarde. Y no había vuelto. Cuando son las 7, hacen la denuncia y... Pero la información que teníamos hasta el momento es que cuando iba caminando se encuentra con otra u otras personas. Exacto. ¿Tá? Ahí aparece el famoso Cachila, que es un cuidacoches de la zona, que fue procesado ya hace unos años, ¿no?, y que vendía estampitas. Exacto. Entonces, bueno, supuestamente la versión de él era que él le ofreció unas estampitas, ¿no? Lo cierto es que de venderle estampitas a terminar en un monte que quedaba a 140 metros de la orilla por donde estaba caminando Lola y donde se encontró su cadáver, y hay una diferencia y una distancia muy difícil de explicar. Podemos ver a continuación, porque parte de este expediente de tantos años, entre otras cosas... 5.000 hojas. 5.000 hojas. Bueno, estamos viendo una que precisamente alude al Cachila, a este cuidacoches, Ariel Moreira es su nombre, y fíjense las conclusiones a las que llegaba la fiscal. Dice, por más que las pericias arrojen la condición de mitómano de Moreira, la persona más imaginativa no podría haber detallado cuestiones que surgen de la evidencia, tales como que en determinado momento Lola estuvo de rodillas, o sea, el Cachila, frente a la justicia, declaró eso, que era poco más alta que él, que Moreira, que en el lugar a donde encontraron el cuerpo había un árbol, siendo que un árbol aislado no es común en la vegetación de la zona, que allí no había arena sino pasto en una zona donde lo que predomina, por supuesto, es la arena, la playa, que en las inmediaciones había caballos pastando, etc. Y en un párrafo siguiente dice, Moreira no imaginó, o sea, el Cachila, no imaginó ni fantaseó con dichos extremos
pues surge en forma más que contundente, de acuerdo a su relato, que estuvo presente antes, durante y después del homicidio de Lola Chomnales. Esto es la conclusión a la que la justicia había llegado, ¿no? Si el Cachila aportó tantos detalles, bueno, evidentemente estuvo ahí. Te cuento un detalle también, Sí. digamos, que no está en los expedientes. Cuando esto pasa, yo estaba en un congreso de Derecho Penal, me acuerdo que estaba dando una charla de fraude de seguros y mi socia, la doctora Mariana Melgar, me llama y me dice, venite, tomate el primer avión que apareció el Cachila y confesó. Y entonces vengo, bueno, le pedí que si podía postergar la audiencia, me vine, hice las combinaciones. Y cuando llegamos, entre que llegué al exterior y llegamos a Rocha, dio 4 versiones. 4 versiones. Ahí está contenida una. Por eso cuando uno se podría preguntar, y esto lo hemos charlado, Sí. ¿por qué el Cachila no es autor del homicidio y por qué va a responder por encubrimiento? Porque primero se le imputó por homicidio. Exactamente. ¿no? Y después se cambió Exacto, y se le puso porque encubrimiento. O sea, alguien que estaba encubriendo al verdadero homicida, ¿no? sí, estaba estorbando las investigaciones con una participación sin concierto previo con los que actuaron. Porque precisamente desde el punto de vista penal, para dar garantías a toda la sociedad, los hechos tienen que, digamos, amoldarse a la norma. Sí. Y por lo tanto, las características de las cuartas versiones, imaginativas, como dice, contradictorias, en la última de todas se refiere, y creo que la misma fiscal que ahora pide, es la misma, digamos que ahora pide la acusación por encubrimiento al Cachila, es la misma fiscal que ahora está pidiendo el procesamiento, digamos, por la autoría del homicidio especialmente agravado. Y tiene una lógica jurídica, dice, a ver, el Cachila estorba la investigación, el Cachila está presente en tiempo y lugar, pero no tiene concierto previo con el autor o los autores, por lo tanto va a responder por encubrimiento. En cambio, meses después, porque esto fue en febrero de este año que se da, digamos, como es el Código Viejo, es escrito, no juicio oral, digamos, la acusación, y ahora, con la misma lógica jurídica, la fiscal está diciendo, no, pero acá hay una cantidad de elementos de convicción suficiente, no solamente el ADN, para poder entender de que esta persona estuvo en ese lugar, en esas circunstancias y con un ADN mezclado. Por lo tanto, más allá de que lo que declare la persona, acá al existir cruces de ADN de una y otra, es notorio que participó directamente en un enfrentamiento. Acá me estás hablando del recientemente procesado. Pero, ¿puede haber sido que a Lola la hayan matado entre los dos? Porque de hecho hay pericias, y voy a leer una y compartamos el documento también, porque parte del procesamiento del Cachila consta lo siguiente. Se habla de la autopsia que se le hizo a Lola, habla del informe elaborado por la doctora Zuli Domínguez el 2 de enero del año 2015, y dice, analizábamos los extremos relevados en la autopsia y se pudo determinar que la herida tipo cola de ratón que presentaba la víctima evoca amenaza y sujeción, estando el agresor por la parte posterior y lateralizado a izquierda de la víctima, sujetándola con el brazo izquierdo, arma blanca en mano derecha del agresor. Y luego dice, en región lateral del cuello encontramos 2 heridas de bordes anfractuosos, lo que al entender de la profesional es posible que se trate de otra arma. Mirá qué detalle. Lo que daría lugar a la existencia de más de un agresor. Y no solo esa, también José Zambullo, inspector mayor, había dicho que Lola fue llevada seguramente por 2 personas al monte, ¿no? Tenés 3 elementos. Tenemos las imágenes del monte tenemos 3 llevada. elementos. El primer elemento, lo de Zuli Domínguez. El segundo, una junta médica que participó, esta junta médica que también llega a las mismas conclusiones. Y un análisis, una pericia de Guido Berro. Todo estamos hablando entre diciembre del 2014 y enero del 2015. Sí. Es decir, que estos elementos no se hicieron a posteriori que apareciera el último procesado, sino que coinciden los elementos de características hasta físicas, ¿no? Cuando dice que es una persona de complexión mediana, no chica, muy robusto, no muy robusto, no mucho músculo. Porque había testigos que Uno de vieron. los testigos dice, habrá medido 1,65 y el procesado mide 1,67. Imagínate lo difícil que es calcular la altura, ¿no? Como testigo. Entonces, yo para mí, en tu línea de razonamiento, el caso no está cerrado. Puede existir un tercero, pueden ser ellos 2 o un tercero. Por eso es fundamental a partir de ahora qué es lo que va a acontecer en la apertura del sumario. Bueno, antes de ir a eso, vamos a explicar cómo se llega a este hombre, ¿no? Que por supuesto no acaba de ser procesado por homicidio.
Yo decía que es un trabajo tipo CSI, CSI, ¿no? Porque hay una policía científica en Uruguay, policía técnica, que estuvo trabajando mucho en esto. Y fue fundamental una gota de sangre del supuesto homicida. Hay una mochila de Lola, que tenemos una imagen que podemos compartir, una mochila rosada, que fue encontrada a metros del lugar, es esa, ¿no? Exacto. Y dentro de esa mochila había una toalla con una mancha de sangre, Sí. ¿no? Y el DNI, el documento de identidad argentino de Lola, que también se le pudo encontrar un rastro de sangre, ¿verdad? Y ahí lo más importante fue que con toda la cobertura mediática se preservó, era un compromiso de todos los que estábamos trabajando, que se preservara un detalle que terminó siendo fundamental, que existía mezcla de ADN de sangre de los dos. ¿Por qué había mezcla de sangre? Pero esto Claro. tratemos de explicarlo. A Lola, cuando la agarran en la orilla, la llevan presionada, obviamente, a ese monte que daba 140 metros. Y la acuchillan, y la lastiman, y ella tiene lastimaduras en los brazos y en el cuello también, ¿no? Y probablemente en esa lucha, porque uno lo cuenta así, pues es dramático, ¿no? Imaginar la violencia, ¿no? Ella se resistió y por algo el ahora procesado por homicidio también resultó cortado. Claro. Y su sangre se mezcló con la de Lola. Exacto. Quiere decir que no es solamente sangre de él, porque yo me puedo cortar acá, lo ejemplifico, Sí. y la sangre cae hacia abajo. Ahora, ¿cómo explico que no tengo contacto contigo y aparece en este mismo documento La sangre de los dos juntos? Claro. Es decir, no, uno evidentemente puede mentir, porque tiene derecho a mentir. O sea, uno Y sí, frente a la posibilidad de 30 años de cárcel. Exactamente. Sí. Entonces, inclusive el derecho penal, los tratados internacionales, establecen que puede existir como defensa a la mentira. Lo que pasa es que cuando hay elementos objetivos tan incontrastables, cuando hay rigor científico, cuando hay rigor técnico, lo que declara ese mito que existe de que el hábil declarante puede zafar de un delito, no, cuando hay elementos tan claros, podré ser hábil declarante, Claro. podré decir lo que sea. Es más, ni necesitaría, por eso en este nuevo código queda bien claro, hasta ni necesitaría la declaración de la persona, porque la Fiscalía precisamente tiene que tener los elementos con independencia de que sea clave o no la declaración de la persona. Bueno, pero hablemos de lo que fue fundamental y esta tarea, ¿no? que fue vital por el trabajo de una genetista, ¿no? Que trabaja en la policía técnica, ¿no? Porque ¿qué es lo que se hizo allí? A partir de esa mancha de sangre de un individuo, ¿no? Que no era Lola, había que rastrear de quién era ese ADN para encontrar al eventual homicida. Porque claro, no era la sangre del Cachila. Entonces, el Cachila ya se sabe que estuvo en el lugar, ok, y está en cana. Y veremos si por homicidio, encubrimiento o qué, pero él estaba en ese lugar en ese momento. ¿Tá? Pero hay una gota de sangre de otro hombre, decía la policía. Claro. Entonces acá hubo otro homicida y es el que estaban desvelados por encontrar. ¿Cómo se llegó a eso? Fue un proceso de años, de hecho. En Uruguay existe un banco de ADN, esto está bueno explicarlo, ¿no? De hace unos años, donde todas las personas que son procesadas, sea por violación, sea por un hurto, por lo que sea, le sacan una muestra de ADN, un choque, lo que sea, ¿no? Y tu ADN queda allí. Entonces, el día de mañana, si hay una violación, si hay un homicidio, si hay lo que sea, y vos querés encontrar al responsable, resulta que quedó algo de semen, por ejemplo, o de sangre, como en este caso, tomás el ADN, ¿no? Y lo cotejás con todas las muestras que hay en el banco, que hay, creo que a esta altura, como 60.000 muestras de todos los procesados, porque eso se viene haciendo desde el 2014. ¿No? 2014. ¿Qué pasó? Cuando agarraron la muestra de sangre de ADN que encontraron en la toalla de la mochila de Lola, no dio con nadie. Una anécdota antes de eso que ejemplifica lo que estás diciendo. Uno va a 7 años y medio recordando momentos, sucesos, la cabeza, digamos, se le empiezan a representar imágenes. Y cuando una vez el doctor Juan Raúl Williman había conseguido una reunión con Larrañaga, estaba en vida, y fuimos a una reunión y estábamos los tres, estaba Zambulla también, estaba una cantidad de personal, y entonces cuando empezamos a interpelar, porque la familia necesitaba respuestas, en un momento recuerdo que Williman le pregunta, bueno, pero ¿y qué chance cierta tenemos? ¿Cada cuánto se revisan? Y entonces dice, todos los viernes cotejamos entre los procesados de esa semana con el banco que se tiene. Y recuerdo bajar las escaleras del Ministerio del Interior con Williman y le decía, tengamos el celular pronto todos los viernes a ver
si recibimos alguna llamada Claro. de cotejo. Bueno. Y efectivamente esa era una eventualidad. Lo que pasa es que la complicación, la vas a comentar ahora, Claro. es la línea matrística y no patrística. Sí, no vamos a entrar en los detalles, pero sí explicar por qué, como titulaba el diario El País, una genetista fue clave para poder resolver el caso de Lola Chounalés, una genetista que tenía obsesión por el caso, que hizo cursos en el FBI, porque Policía Técnica manda personal a formarse. Es más, todo esto se basa en un software que fue vendido por el FBI Exacto. a Uruguay. Y es ese Y software... que ella pidió mucho que se comprara. Claro, y el software posibilita esa comparación, entonces. ¿Qué ocurrió? Cuando pasaron la sangre de ese ADN que habían encontrado en la toalla, en la mochila de Lola, con toda la base de datos, no dio coincidencia con nadie. O sea, Exacto. ninguno de los procesados, ¿no?, tenía ese ADN. Entonces hay que seguir buscando y seguir buscando. Y lo que se le ocurrió a esta genetista es, bueno, vamos a buscar un perfil similar de ADN, ¿no?, de algún familiar. Es más complejo la línea patrística o matrística, pero finalmente, para hacerla breve, se encuentra que hay un recluso, sí, que está preso hoy, ¿no?, y que tiene un ADN similar Exacto. al que fue encontrado en la sangre en la mochila de Lola. Van a ese recluso, ¿ah?, y resulta que, sí, parecería ser medio hermano de. Pero claro, este recluso es hijo de una señora que vive en Rocha, y eso también obviamente que apunta, ¿no?, a ir cercando toda la investigación contra el homicida. Y cuando habla con la señora, resulta que la señora había tenido 11 hijos en su vida. 11 Y solo dos hijos. mujeres. Dos mujeres que las descartás en principio, Claro. ¿tá?, no fueron ellas, y después tenés que hablar de los hombres. Algunos de esos hombres habían estado recientemente procesados. Exacto. Entonces no eran, porque si no hubiera saltado El cotejo en el del ADN. cotejo en el banco de ADN. Dos. Había que ir por el resto de los hombres. Y cuando la policía de Rocha se pone a investigar, hay uno de los hombres que no figura, que no existe. Dice, ¿qué está pasando? ¿Este tipo no existe? Ahí gran labor del jefe de policía de Rocha, ¿no? Del jefe de policía de Rocha, ¿no? Gran labor. Bueno. Gran labor. Entonces dice, ¿cómo puede ser que no exista? Señora, van a hablar con la señora y dice, pero usted me dijo 11 hijos. Ah, lo que pasa es que yo uno lo di a los pocos días de haber nacido. Mirá, pero la mala suerte, ¿no? 18 también. 18 días. A los 18 días de haber nacido lo había entregado. Años porque claro, 39 años tiene, ¿no? Hace 39 años. Pero me acuerdo a quién se lo entregué. Y la familia Sena, que vive en La Paloma. Entonces ahí la policía va a la familia Sena, encuentra a este hombre. Exacto. Y es cuando, con orden de allanamiento, él se resiste a que le hagan una muestra de ADN. Perlitas nomás. Sí. El juez Jiménez ahí tuvo una gran habilidad porque estableció una orden de allanamiento por si la persona se negaba a hacerse el ADN. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que fue lo que ocurrió. Entonces, si en la orden de allanamiento existían elementos, en este caso era un cepillo de dientes y algunas pertenencias, en ya definitiva la pensó. lo que pensó, por eso digamos, mi reconocimiento a la labor que con el código viejo que se manejando el juez además es el que propone diligencias. Tuvo una gran habilidad, una visión de ver cuál sería la jugada en caso de que se negara a la persona. Frente a la evidencia de que dio 99,99, la persona accedió a que le hagan otra muestra de que le hagan otra muestra que dio lo sobre él, mismo. que dio exactamente lo mismo, que hizo confirmar, es decir, que tenemos dos muestras de ADN confirmatorias sobre los objetos y sobre la persona. Conclusión, Leonardo David Sena, este hombre, ahora sí identificado por el ADN, hombre de 39 años, claramente estuvo allí en el momento del homicidio de Lola, su sangre está mezclada con la de Lola, ¿no? Y eso es lo que él no pudo explicar, porque primero sí ensayó una suerte de coartada. Que se había él cortado. trabajaba en un almacén donde se le cayó una botella de cerveza y que le pidió a la cajera una o dos curitas y que cuando se ve que cuando tomó la mochila de Lola, capaz que se le volvió a abrir la herida, la verdad que entiendo que desde el punto de vista del derecho a no decir la verdad, el derecho a callarse, Sí, a todo no se entiende, incriminarse, todo se entiende, digamos, pero... es más, la mayor parte de mi trabajo es como abogado de imputados, es decir, que conozco bien cuáles son las estrategias defensivas, pero como digo, no hay hábil declarante, no hay crimen perfecto, no hay situación que pueda contraponerse al rigor científico y al rigor técnico, ¿no? Voy a leer el párrafo central del dictamen, en este caso de la Fiscalía, que dice, a consecuencia de que el imputado revisó el monedero, así como la mochila de Lola, es que surge su sangre mezclada con la de Lola, lo cual da la pauta de que fue un partícipe del hecho, ya que probablemente también se lastimó al herir a Lola, manchándose a su vez con la sangre de esta. Ahora, ¿cómo saber si a Lola la mató este, o la mató el Cachila, o la mataron entre los dos? O puede haber un tercero. Está bien, pero antes de ir al tercero, digo, porque
el Cachila estuvo ahí en ese lugar. Además, contó detalles, ¿no? Obvio que algunos increíbles, dice que se pegó sola, tenía un golpe en la frente. Eso Lo fue que un pasa es que golpe al le decir dieron. 4 versiones tan contradictorias todas, yo comparto la línea que llevó adelante la fiscal. Pero la idea que vos te Jessica haces, ¿cuál Pereira. es? ¿Que, Yo me- que la- los dos la- juntos agarraron a Lola y se la llevaron al monte? ¿El Cachila y el imputado ahora? Sí, o el imputado solo o el imputado con otro. Pero el Cachila, Y- ¿cómo sabía tanto y vio tantos Porque detalles? según una de sus 4 versiones estuvo 2 veces con Lola. La primera vez cuando le vende las estampitas, Sí. cuando le trata de vender, Sí. dice un dato fundamental, que tenía una botellita de agua sin gas. Y eso lo sabía. Y eso no había aparecido No había- en la investigación. Y luego, por otros testimonios, se había establecido pero, que había pero tenido cuando una- los forenses te dicen que algunas de las heridas de Lola, heridas Pero punzantes, después, fueron hechas pero por después, dos, claro, quizás por dos armas pero después él distintas. dice que se retira del lugar y cuando vuelve ya lo que hace es acercarse y verla muerta. ¿No es mucho más lógico Entonces- pensar que también participó del homicidio? Sí, el tema es que desde el punto de vista de la garantía jurídica, Claro, hay que la probarlo. verdad es lo que está en el expediente probado. O sea, ahí uno dice, bueno, creo que el nuevo código establece algo interesante, que es, no se discute más la verdad material, se discute la resolución del conflicto y qué elementos tengo como para poder establecer que estuvo en tiempo grado y de lugar. responsabilidad. Y el grado de responsabilidad. Claro. Entonces, que fue partícipe, quien hoy está procesado, no tengo duda Sí, jurídica. pues está su sangre ahí. Quien, claro, quien en calidad al menos de encubridor, además tiene una pena de 10 años el encubrimiento y así fue solicitada. Y El en estos Cachila. días creo, sí, en estos días creo que anunció el juez Jiménez que va a estar la sentencia y podemos Bueno, ver. un detalle que no es menor, el que fue procesado ahora, que descubrieron por el ADN de la sangre, tenía antecedentes por violación. Y por algunos- lesiones. Dos. Y por lesiones. 2000, lo que pasa que justo en la libertad, él tiene el 2003 por lesiones, 2009 por violación. Cuando se hace el banco de datos ya estaba en libertad. Claro, por eso no había muestras de él en Por el eso banco de no datos. había muestras del banco de datos. Pero eso también pesa en su contra, con esos antecedentes. Y otro objetivo no era- detalle que recuerdo habérselo preguntado. a ver. Primero se lo pregunta el juez y después con el doctor Grimán insistimos. Aparece en el otro expediente de violación que él tenía una navaja. Entonces, en ese hecho, ¿no? En el anterior, en el 2009. que él tenía una navaja y entonces ahí le hicimos hincapié, pero ¿y cómo usan normalmente navaja? La encontró y él manifestó que esa navaja justo la había encontrado y que la había puesto en el bolsillo. Entonces, No, son muchos elementos que le son incriminan. elementos Sí. que, desde el punto de vista de la lógica y la coherencia sistemática, no cierran. Ahora, ¿el móvil cuál fue? Porque mataron a Lola, está bien. Uno tiene que pensar que este tipo, con antecedentes de violación, si se la llevó a ese monte a 140 metros era con la intención de violarla, que Lola se resistió y en ese momento, en esa lucha, terminó asfixiándola contra la arena, porque le encontraron arena dentro de sus pulmones, ¿no? Sí, por la asfixia, porque además, como era muy fuerte, ella hacía telas, entonces tenía una complexión, o sea, digamos, muy fuerte y ella, cuando va a aspirar, digamos, Sí, claro. traga la arena y No. bueno, muere por asfixia, ¿no? Ahora, el móvil eventualmente pudo haber sido la violación y al resistirse terminó siendo homicidio. Yo creo que es la segunda etapa que nos falta ahora, ¿no? Ver si cerramos y se puede determinar si fue ese o el móvil fue el robo, o sea, o si hay una conexión entre robo y Pensar que homicidio. se robaron si hay una chiquilina con desconexión. 2000 y pico de pesos, que era lo que tenía en la billetera, ¿no? Sí. A ver, todo puede ocurrir y habrá todo tipo de casos, ¿no? A lo largo de tu trayectoria, pero con antecedentes de violación, Sí. uno tiende a pensar que ese era el objetivo, Sí. ¿no? Tiende a pensar que ese era el objetivo. Es lo más lógico, pero no tenemos certezas. Bueno, Jorge, te agradezco mucho haber estado No, acá, por favor. en un caso que conmocionó a toda la sociedad uruguaya, bueno, ni que hablar también a los argentinos, ¿verdad? Y a la familia. Y tengo entendido que el presidente de la República se contactó contigo, ¿no? Sí, en realidad el objetivo del presidente era transmitirle a la familia un mensaje que así le transmití, digamos, un abrazo y transmitirle la sensación que tenía, ¿no? como presidente de la República, porque esto significa un caso, en primer lugar, para la familia, pero en segundo lugar también para el Uruguay, ¿no? Un mensaje de que la tenacidad, la constancia hacen que no existan crímenes impunes que al final no puedan castigarse. Así que creo que ese era el mensaje desde lo humano para transmitir, y así lo hice con Adriana
y con Diego. Bien. Bueno, muchas gracias y tengo un regalo para hacerte en nombre de Beauty Planet, un day spa, para que disfrutes. Un day necesitaría... un month, un year spa. Total. Bueno, empecemos por un día. Es una indirecta esto. Lo puedes usar vos o dárselo a quien quieras. Y también tengo este voucher de Helpline, un voucher por 3 meses de servicio para uso tuyo, de un familiar o de un amigo. Gracias por haber estado acá.